22:35 en la República Argentina. Abrimos el segmento de Medio Oriente. Jordania acusa de Israel de asesinato político. Escuche bien, de asesinato político a un sector de Naciones Unidas, ¿sí? Jordania ha acusado este domingo a Israel de perpetrar un fallido intento de asesinato político contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Algunos de cuyos empleados fueron acusados de participar en las matanzas del 7 de octubre en Israel, detonante de la actual guerra de Gaza. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha comparecido hoy en rueda de prensa con el jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, a quien ha comunicado el pleno respaldo de su país tras la investigación al respecto de un comité independiente encabezado por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna. En declaraciones publicadas en la cuenta de la red social X del ministerio, Safadi ha indicado que la agencia tiene todas las herramientas para garantizar que lo que hace se apega a todos los principios de trabajo y ética y a los estatutos y el reglamento de Naciones Unidas. Israel ya no tiene derecho a quejarse. Se ha demostrado así que las acusaciones contra la UNRWA, que es la agencia, eran falsas. El ministro centrista Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel, amenazó con renunciar a menos que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, apruebe una nueva estrategia para la gestión del conflicto y la posguerra en la franja de Gaza. Tras la ofensiva de 7 meses que causó estragos en la población palestina y sin final previsible, el anuncio de Gantz se dio al mismo tiempo que el ejército anunciaba el hallazgo del cuerpo de otro rehén. El tema quizás más sensible en la sociedad y fuente inagotable de protestas. Su anuncio agrava la división en el seno de la cúpula israelí tras más de 7 meses de una guerra en la que aún no se han alcanzado los objetivos declarados de desmantelar Hamás y devolver a los rehenes. Gantz expuso un plan de 6 puntos que incluye la devolución de decenas de rehenes, el fin del dominio de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración internacional de asuntos civiles. También apoya los esfuerzos para normalizar las relaciones con Arabia Saudita. Dijo que si no se adopta antes del 8 de junio abandonará el gobierno. Si eligen el camino de los fanáticos y conducen a toda la nación al abismo, nos veremos obligados a abandonar el gobierno. Advirtió así Gantz, un político popular y viejo rival político de Netanyahu, que se unió a su coalición y al gabinete de guerra en los primeros días de la ofensiva, consolidando un frente común para afrontar esta emergencia de manera unificada, aunque ahora ya amenazó con renunciar. Movimiento de tropas israelíes en Rafah, filmadas con cámaras de prensa y cámaras de cuerpo de las tropas. El mismo ejército israelí publicó estas imágenes de lo que son las operaciones en el este de Rafah. Según declaración del mismo cuerpo, las tropas llevaron a cabo ataques selectivos y mataron al menos 80 militantes de Hamás que operaban en la zona. Israel ha estado avanzando hacia la ciudad que, según dice, es el último bastión de las fuerzas de Hamás. Cientos de miles de palestinos han huido de la zona, que era uno de los pocos lugares de refugio que les quedaban. Según fuentes médicas, al menos 28 palestinos fallecieron el día de ayer en Jabalia, entre ellos 10 niños y 10 mujeres. Al menos 3 personas murieron el viernes, entre ellas 2 niños, en una serie de bombardeos israelíes contra una zona del sur del Líbano, ubicada a casi 50 kilómetros de la frontera común, donde se suele concentrar el fuego cruzado
con el grupo chií libanés Hezbollah. La defensa civil libanesa informó en su cuenta de X de la muerte de 3 personas a causa de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo en la zona de Najarie, mientras que en la vecina Adusia rescató a 2 heridos de entre los escombros de 2 casas también bombardeadas. Desastre total. Así se refirió un portavoz de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en el cercano Oriente, que denunció este desastre total que enfrentan los palestinos desplazados en Rafah, ya que los suministros de ayuda clave no pueden llegar. Pero destacó que la organización no va a ninguna parte y hará todo lo posible para ayudar a los necesitados. Una portavoz decía, de la ONU, instó a una mayor distribución de ayuda en la franja de Gaza devastada por la guerra, diciendo que el cierre de los principales cruces terrestres cerca de Rafah, en el sur de la ciudad de Gaza, amenaza con una grave crisis humanitaria. Señaló que la falta de ayuda que llegó a través del cruce de Rafah Kerem Shalom durante la última semana es indicativa del panorama más amplio que se ha visto en los últimos 7 meses de conflicto, ya que las operaciones humanitarias se han visto muy obstaculizadas. Esta es una imagen de esperanza. Es el primer barco en el muelle flotante de Gaza con ayuda de primera necesidad. Y además se vieron varios camiones cargados que recorrieron por primera vez el muelle flotante construido por Estados Unidos hasta la franja de Gaza, en un momento en que las restricciones impuestas por Israel en los pasos fronterizos y los intensos combates, decía, dificultan la llegada de alimentos y otros productos básicos a la población. Fíjense, ahí está el barco. El envío es el primero de una operación que, según el ejército estadounidense, podría llegar hasta los 150 camiones diarios, mientras Israel continúa presionando la ciudad de Rafah en el extremo sur del enclave, en su ofensiva de 7 meses contra Hamas.